día de hoy estamos ya a un día del censo, del 10º censo nacional, que definitivamente es un ejercicio necesario, es un ejercicio pendiente, un ejercicio que debió haberse hecho hace 2 años, pero por razones obvias de la pandemia no se ha hecho. Pero mira qué curioso, que lo que debería ser un momento, digamos, de recogimiento de toda una sociedad que entiende que es necesario medirnos para ver qué tal estamos en aspectos tan elementales como la salud, la vivienda, el acceso a servicios básicos, el agua potable, el piso que tenemos, el techo que tenemos en nuestra casa, saber, como en esencia eran todos los censos, el nivel de desarrollo material de una sociedad, en este caso. Pero ahora resulta que el censo está contra la pared. Está contra la pared, Domingo. Hay sectores que desde hace mucho tiempo están cuestionando la legitimidad del instrumento. Algunos están hablando de que es un plan de nacionalización de haitianos de contrabando, que hay preguntas que no deberían estar ahí, pero lo que me llama mucho la atención, Domingo, es que a un día de empezar un proceso que va a durar 14 días, que va a costar más de 3.000 millones, que tiene un tiempo planificándose. ¿Por qué hoy, 24 horas antes de empezar un censo, tenemos esta discusión como si nos enterásemos la semana pasada de que esto va a empezar? Mira, yo pienso que el gobierno está atrapado en un amplio segmento, no son todos los funcionarios. Yo puedo mencionar un paquete de funcionarios que asumen con responsabilidad su desempeño y con un horizonte. Yo le llamo los coroneles, que son los directores generales. Sí. El de Impuesto Interno, el de Aduana, el de Portuaria, o sea, el de la Junta de Aviación Civil. El todo, mismo el de la CAS, el de la INAPA, pero cuando tú subes a los generales... hay problemas. Hay problemas en el generalato del gobierno. Exacto. Hay problemas en los ministerios. No en todos, pero hay problemas. Ahora, yo te menciono gente efectiva, independientemente de cualquier cosa. Mira, Yayo, San Lobatón. El de Portuaria. Jean-Louis. El de la CAS. Bellito. El de INAPA. Wellington. Neney. El de Propep. El de la Junta de Aviación, sí, Marte Piantini. Busquen los resultados de lo que hace Marte Piantini. Samuel en el Banreserva. Samuel, exitoso. Y sin dañar a nadie. Yo te menciono más. Y hay más. Y hay más. Hay muchísimos más. Pero en el área del ministerio tú lo puedes contar con dedos. Y no lo voy a decir para no lastimar. No, claro. Para no lastimar a gente que son de mi afecto. Pero hay mucho déficit en el gobierno, comenzando por el desastre de la seguridad del Ministerio del Interior. Ni siquiera es por la respuesta a la seguridad, es hasta por el discurso que expresa la visión que tienen de la seguridad. Te dice que no tiene. Entonces, ¿qué pasa con el tema del censo? Bueno, el tema del censo lo dejaron para mucho después. Y ahora parece que tiene mucho bache. Yo no puedo analizarlo. Se concentraron muy hacia adentro en lo técnico. Puertas adentro trabajaron. Bueno, tú a lo mejor tienes más criterio que yo, porque yo no le he dado seguimiento, honestamente. Pero estoy escuchando demasiado ruido juntos. El problema es que estamos escuchando mucho ruido juntos a 24 horas. Exacto. Porque si estuviéramos hablando de esto hace 6 meses, yo creo que el censo, la estadística es un arcano. La estadística es la base de lo que estábamos hablando anteriormente. La estadística son los fundamentos técnicos sobre los cuales se montan los cálculos actuariales de los seguros, de la AFP, todo eso es estadística. Entonces, la estadística es necesaria, pero la estadística se proyecta, se planifica con mucho tiempo. Y yo creo... Y en frío. Y sin presión. En frío. Y además, yo entiendo que en estadística, 2 y 2 deben dar 4 siempre. Pero parecería que no, porque han habido desde hace meses cuestionamientos de algunos expertos también, que yo no sé si me estoy metiendo en un tema politizado, o sea, no sé si han sido cuestionamientos técnicos con validez técnica, recriminando que si no, que si esta pregunta, que si la cartografía, o sea, una serie de criterios que tú dices, bueno, entiéndanse entre ustedes, pero lo que yo me pregunto, y no hubo tiempo de limar esas asperezas, no hubo tiempo de comunicar a la ciudadanía, no hubo tiempo de juntar a todos los comunicadores y explicarles, mire señores, el censo va a ser este, y llegamos a 24 horas y en un zafarrancho de combate total,
Y no debería ser así, porque estamos hablando de un ejercicio que va a costar más de 3.000 millones de pesos. Pero, y el problema ni siquiera no es lo que cuenta, el problema es que no sea efectivo. Pero yo vine, ¿qué es un censo? Un censo es la recolección de datos. En terreno. Recolección de datos. Recolección de información. Sí, pero no especulativo, en el terreno. En el terreno. Antes, 1000 años antes, era ¿cuántas gallinas usted tiene? Tráigala. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Anotada. Sí. Una vaca, 5 gallinas y un burro. Me voy ya. Y pagar impuestos en función de eso. Correcto, correcto. Pero eso es recolección de datos. Planificación es lo más fuerte del censo. ¿Cómo planificar? Logística. Cómo construir la logística. Cómo determinar la logística que se necesita. Cómo apropiarte de los recursos que necesitas para ejecutar la recolección de los datos. Pero es una recolección de datos. Ahora, ¿qué es lo más grave de todo esto? Que si eso se hace mal, las políticas gubernamentales serán malas. Claro. ¿Por qué? Porque la construcción de las políticas gubernamentales se hacen a partir de las informaciones que se recogen en los censos. Y ocurre que si este gobierno no tiene la capacidad de recoger informaciones apropiadas, primero, no podrá estructurar políticas efectivas con horizonte concreto. Es lo primero. Y proyectar un gasto para financiar esa política. Correcto, es lo primero. Pero lo segundo es que cuando los organismos internacionales vengan a buscar informaciones y ellos después se den cuenta que esas informaciones son incorrectas, el prestigio del país frente a esos organismos internacionales se irá por el suelo. La gente no sabe eso. La gente no sabe eso. Que si esta gente hacen un tollo, las consecuencias de eso nos van a perseguir por 10 años. 10 años, pero es tan simple. Por ejemplo, no tengo el dato exacto, pero hace un par de años, entre el puente Jacinto Peinado de la Máximo Gómez y el puente Duarte, en la orilla del río Sama, vivían, me parece que 700,000 personas de este lado. Entonces, si tú no entras a esos barrios, ahí está el problema, el desafío de la cartografía, porque bueno, si tú vas a mapear Gascue, pues las calles son rectangulares, largo por ancho, y tú vas tocando casa y timbre. Pero cuando tú te tienes que meter en un barrio donde vive 80, 100,000 personas, 150,000 personas en 4 kilómetros cuadrados, tú no sabes hasta que tú no entras, 1, 2. Pero si tú no mides los servicios de inodoro que hay ahí, las letrinas, el acceso a agua potable, el tipo del techo, el tipo de piso, el Estado está ciego y no puede planificar qué cantidad de funda de cemento hay que comprar para resolver el problema de piso en Capotillo, qué cantidad de techo de zinc hay que cambiar, no sabe nada. Incluso con esto de la tormenta, de este aguacero del viernes, si tú tuvieras un censo efectivo, tú pudieras saber el área impactada por esas cañadas, porque tú puedes decir, no, en cartografía, no, mira, ahí, si ese río creció 50 metros a la derecha y a la izquierda, ahí se impactaron tantas casas. ¿Por qué? Porque yo la tengo mapeada toda y sé quién vive y qué tiene. Y estamos perdiendo una enorme oportunidad como país y como sociedad de poder tirar esa fotografía. Una fotografía, Domingo, que si no la tiramos ahora, no la vamos a tirar hasta los próximos 10 años. Y entonces, ¿con qué mapa nos vamos a guiar en el pantano del desarrollo? Mira, ¿quiere que te diga una cosa? Si eso es un disparate, pueden cerrar el Ministerio de Economía y Planificación porque no va a tener herramientas reales con la que pueda planificar la ejecución del gasto, orientar la ejecución del gasto, orientar las necesidades, el impacto sobre necesidades específicas. Oye, lo que pasa es que como estos políticos no se han preocupado por educar a la gente y la gente tiene limitaciones para pensar, la gente no se da cuenta de la dimensión de ese problema. Eso es retrasar la efectividad de la solución de los problemas nacionales por 10 años, casi una generación. Una generación. En el periodo más crítico que oye, estamos viviendo. Una generación. Ahora, la mayoría de los políticos, tú le hablas de eso y no saben nada de eso. Toda esa manada de eunucos que están en funciones públicas o en el Congreso no saben nada de eso. No le interesa. Es como decía Cantinflas. Usted sabe lo que es uno pasarse 5 años estudiando leyes
para aplicar leyes que construyen gente que no saben de leyes. Oye, eso, cuando yo leí eso por ahí, digo yo, ¿qué? No, esa es la realidad. Oye, gente que no sabe. Pues mira, nosotros somos una sociedad dirigida por gente que no sabe lo que es una sociedad. No. Ese es el tema de los políticos dominicanos. Es el drama. Nosotros somos dirigidos, somos impactados por un presupuesto que aprueban gente que no saben de presupuesto. Esa es la verdad. No. Mira, el 80% de esos legisladores, yo estuve ahí. ¿Cuánto duraste, legislador? Yo como 4, gracias a Dios que nada más fueron 4. ¿4 años nada más? Sí, me muero si duro más. A mí me regalan eso y no lo acepto. ¿Cómo? Me lo regalan y no lo acepto. Esos fueron 4 años perdidos de mi vida. De mi vida. Perdido en todos los órdenes. Yo salí de ahí con una deuda de 4 millones de pesos. Sin casa. Sin casa. Sin partido. Yo tuve que reconstruirme en términos material. Reconstruirme después. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer ahí, para no salir yo en la condición que salí, y peleando dentro de mi partido con una asociación de malhechores, con una estructura delictiva de gente orientada al con servicio, mucho claro. dinero de lavado de narcotráfico, gente que habían sido narcotraficantes, toda esa gente me cayó encima. Y todos los ladrones de mi partido que habían participado en la depredación del Estado me cayeron encima. ¿Qué podía yo hacer? Porque al final me desgasté en un pleito absurdo que no logré nada. Se asociaron los delincuentes que venían del lavado de activos a partir de la banca de apuestas, lavado de activos a partir de vaina de dealer y los delincuentes que habían saqueado instituciones del Estado. Entonces tenía que enfrentar a esa porquería demasiado poderosa. Me desgasté y no logré nada en definitiva. No logré nada en favor de la sociedad. Quizá una valoración positiva, pero eso es banal. ¿Qué hago yo con que la gente piense que soy correcto? No. Pero yo no puedo impactar en su mejoría. Exactamente. O sea, eso es banal. Entonces, yo conozco eso. Conozco el ámbito del Congreso. Conozco los reductos, los despojos éticos. Cuando tú fuiste legislador, todavía estaban conociendo la ley de ordenamiento territorial. Sí, la que todavía no está aprobada. Sí, toda esa porquería. Bueno, pero ahí no, en el Congreso o se aprueba lo que dice el presidente o se aprueban solamente resoluciones. Pero una ley de transformación efectiva, a menos que no la impulse un organismo internacional o se compromete el presidente. O sea, que esa iniciativa legislativa es un mito. No, hombre, no, eso no se aplica ahí. Eso no se aplica. Eso es tontería. Eso es un ejercicio para bufones. No hay otra forma de... A menos que llegue una reforma constitucional, que ahí sí... Bueno, porque se abre un mercado económico. Ahí sí. No, porque se abre un mercado. En una reforma constitucional se abre un mercado. Mira, en esa de Leonel, que yo participé en la del 10, fue a chismearme el jefe de una bancada porque había un acuerdo para entregarle un dinero. De otra bancada. De otra bancada, pero había un acuerdo para justificar recibir el dinero y que no se negaran a entregárselo. Fue a responsabilizarme a mí de que se cayera el preámbulo de la Constitución porque yo era vocero. Él fue a responder porque le iban a dar 10 millones de pesos. Bueno, volvemos ahorita.